Hola, bienvenidos a nuestro canal de la Vida Verdadera. Nos alegra que estés aquí para escuchar la predicación de la Palabra de Dios y te animamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más recursos bíblicos y mantenerte conectado con nosotros. Que estés bien. Que es Gálatas 1, del 1 al 5. Si me acompañan en sus Biblias, voy a dar lectura y me acompañan con su vista. Gálatas 1, del 1 al 5. Esta es la palabra de nuestro Señor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. He titulado esta breve exposición de la palabra, ¿cómo saber cuál es el verdadero evangelio? Y para esto quiero dejar 3 preguntas que nos van a dar una visión acerca del por qué vamos a hablar de Gálatas. Primeramente, ¿por qué predicar el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Y por qué es relevante hoy en día? Y para esto voy a tomar también de la mano que nuestra misión y visión tenemos muy bien enfocado y muy bien escrito que vamos a y queremos proclamar el evangelio de la gracia, tanto en nuestra misión como visión. Pero, ¿qué es? ¿Sabemos qué es? Y para esto tenemos hoy en día a muchas personas que nos ofrecen alguna forma de salvación. Tenemos lo que podríamos decir, que algunos niegan, que pueden decir, no hay nada mal con nosotros. ¿Por qué necesitaríamos ser salvados? Pero aquí todos podemos coincidir que hay algo mal en nosotros. Hay algo mal en nosotros y hay algo mal a nuestro alrededor, en nuestras relaciones, donde vivimos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Sin embargo, esto es manifiesto a todos. Y a esta manifestación que podemos ver, hay diferentes respuestas, vamos a decirle así. Algunos dicen, toma un curso de autoayuda. Esto te va a ayudar, te va a mejorar la vida. Léete un libro. U otros nos llevan a una espiritualidad alternativa, ¿no? Estas nuevas espiritualidades que están por todos lados. Hasta los podemos tener en los centros de salud. Llévate y hazte una limpia. Hazte una terapia. Hasta en esos lugares podemos encontrar que se está permeando esto. Otros tenemos que dicen, soy espiritual, pero no soy religioso. Yo no estoy con la religión, yo vivo una espiritual interna. Tengo que ver hacia adentro. La respuesta está en mí. Y tenemos también algunos que dicen, sí, la respuesta está en ti. Otros, dentro de estas prácticas, recurren al chamanismo. Otros recurren a religiones principalmente del Oriente. Y tenemos a otros que a lo mejor pueden decir, no, la espiritualidad no tanto, pero sí la tecnología. La clave está en la tecnología. Entre más avancemos en cuanto al desarrollo de esta, vamos a mejorar. Algunos hasta dicen que vamos a tener la capacidad de dejar nuestra conciencia en la nube. Y puede ser hasta ser descargada en un robot. Y uno dice, esto es de película. Es verídico. Hay quien sí piensa eso. Entonces vamos teniendo diferentes respuestas a este problema central del hombre.
Otros dicen acerca de pues, colonizar otros planetas. Sin embargo, vamos a ver que esto todo se está centrando en el hombre. ¿Qué hace el hombre para salvarse? Y aún dentro de lo que consideraríamos cristianismo, hay quienes dicen solamente tienes que ser como Jesús. El famoso, ¿qué haría Jesús? El vivir una vida correcta. Tienes que ser como Jesús. Y esto nada más se reduce a un simple modelo de buena conducta. También dentro del catolicismo, vamos a decirlo así, romano, tenemos que dicen sí a la fe, pero tienes que hacer algo más. Cumplir con los sacramentos, las buenas obras. Y han escuchado a veces cuando personas que practican el catolicismo romano nos dicen, cuando ven que hacemos algo bueno, te vas a ir al cielo. Te vas a ir derechito al cielo porque me ayudaste. Entonces se basa el que se va a salvar el hombre por lo que hizo. Entonces el común denominador que tenemos aquí es el hombre. Y esto no era tan diferente a lo que estaba sucediendo en la región de Galacia con las iglesias ahí. Y para esto quiero que tengamos un contexto acerca de esta carta. Primeramente vamos a tener que las iglesias de Galacia fueron establecidas en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y un dato curioso, son enviados por el Espíritu Santo. Esta zona de Galacia, que antes era considerada una provincia romana, que abarcaba la región este de Asia Menor, que ahorita en la actualidad es Turquía, tenemos a las siguientes ciudades: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Entonces vamos a tener, y yo les recomendaría que en el tiempo, en la semana, que tengan en su tiempo devocional, puedan leer Hechos 13 y 14, porque nos va a dar un panorama del por qué el apóstol Pablo tiene que ahora llamar la atención de los Gálatas. Y en Hechos 13 y 14 vamos a tener algunos temas centrales que también nos van a ayudar a darle sentido al porqué del apóstol Pablo. Primeramente tenemos que había una mala interpretación del Antiguo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo da una correcta interpretación del Antiguo Testamento, en el cual las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas en Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en Hechos 13, del 1 al 37. Vamos a tener algún tema central, puntual, que es el perdón de los pecados solamente por la fe en Jesucristo. Versículos 38 y 39. Tercer punto importante de este panorama general de Hechos 13 y 14. La oposición. La oposición y persecución por parte de los judíos. El apóstol Pablo fue apedreado. Ahorita, hoy en día diríamos apedreado. ¿Sí? ¿Por la fe? Sí. A veces no pensamos en la persecución y creemos que no nos va a llegar. Hay lugares en los que sí existe. Y aún una persecución a ese grado, también hay otro tipo de persecución. Burla. A lo mejor, tú santurrón, ¿no? Tú creyente. A lo mejor puede ser otro tipo de burla de, eres casi un ignorante, porque tú crees en eso. Eso también es un tipo de persecución. Pero el apóstol Pablo estaba ahí teniendo esta situación tan difícil. Y el cuarto punto es que el apóstol Pablo designa ancianos en la iglesia. Esto también va a ser muy importante en nuestro estudio del día de hoy. Y esto lo vemos en Hechos 14, versículo 23. Entonces, a esto, el apóstol Pablo tiene que llamar la atención de los Gálatas porque se está metiendo en las iglesias una corriente, obviamente, de los judaizantes. Que básicamente era, sí, cree en Jesús, pero cumple con la ley. Entonces Jesucristo no es suficiente. Entonces Jesucristo para nada sirve, nos va a decir más adelante el apóstol Pablo.
Entonces, esta es la situación que está viviendo las iglesias de la región de Galacia. Entonces, el apóstol Pablo tiene que empezar su carta, primeramente designando quién es el verdadero portador del evangelio. Porque para esto, como ya lo mencioné, tenemos que en Hechos, él es perseguido, él es minimizado, él no puede ser. Y no, él empieza y dice así, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Primeramente, ¿quién mandó a Pablo? Cristo, el mediador resucitado, glorificado, sentado a la diestra de Dios Padre, lo llama a él para ser su testigo. ¿Y esto dónde lo tenemos? En el llamamiento de Pablo, ahí en Hechos 9, versículos del 1 al 30. Tenemos esta conversión tan maravillosa del apóstol Pablo, que venía persiguiendo a los hermanos y se encuentra con el Cristo resucitado. Entonces, vamos a tener que en primera muestra, en este primer punto, quien predica el evangelio es un hombre llamado por Dios para esto. Y uno podría decir, como manera de aplicación el día de hoy, entonces ¿hay apóstoles hoy? En el sentido de que todos somos enviados. Pero en el sentido de que solamente estos hombres, estos 12 hombres y Pablo, como él dice, como un abortivo, ¿no? Se les presentó el Cristo resucitado. Fueron enseñados por él y fueron mandados por él. No hay el día de hoy apóstoles en ese sentido. Pero ¿qué sí hay? Pastores y maestros. Por eso es importante, como lo mencioné, en Hechos 14:23, que el apóstol Pablo en estas iglesias establece ancianos. Ancianos, ¿para qué? Para enseñar a la iglesia. Son regalos del Cristo resucitado, del Cristo glorificado a su iglesia. Eso es lo que podemos también ver. No necesitamos a un apóstol que venga y nos diga, yo tengo revelación. No hay más revelación. Aquí está en la Biblia toda la revelación. Suficiente para nuestra salvación. No necesitamos de alguien más que venga a decirnos, porque el testimonio de los apóstoles está aquí. Lo que sí hay, como ya lo mencioné, son estos hombres. Entonces el apóstol Pablo tiene que defender su apostolado. Tiene que decir, yo he sido llamado por Cristo mismo. Desde ahí ya establece esta autoridad para decirles, es palabra de Dios lo que dice. Claro, y nosotros a la distancia, hay que ver y hay que orar por estos hombres que traen estos mensajes. Y también saber cómo deducirlos, cómo llevarlos a la prueba. Porque acuérdense, si lo recordamos de la predicación pasada, apóstol Pablo, a hombres que enseñan a otros hombres. ¿Y quién estaba en medio? Pues Timoteo. Esta generación de hombres que llaman, que enseñan, pero con un solo mensaje. Un solo mensaje. ¿Y cuál es este mensaje? Vamos a leer en los siguientes versículos que dice, gracia y paz a vosotros, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos de alguna forma a desentrañar, a desmenuzar estos versículos. En estos primeros versículos vamos a tener el contenido del Evangelio y vamos a ver cómo. ¿Qué nos da? Gracia y paz. Gracia, el favor inmerecido de Dios para con los pecadores. Paz,
No solamente paz en la mente, en la conciencia, como un resultado del beneficio que ha comprado nuestro Señor Jesucristo, sino paz para con Dios. Ya no hay más rivalidad, ya no somos más enemigos de Dios. Gracia y paz. ¿Quién lo da? El Dios Trino. ¿De quién viene esta? ¿Quién lo da? Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y implícitamente, ¿quién lo aplica? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Nuestro Señor Jesucristo dice, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados, ahí es ese sacrificio que hizo en la cruz, para librarnos de este presente siglo malo. ¿Qué podemos entender por este siglo malo? Esta situación de condenación y de miseria, y nosotros como presbiterianos reformados confesamos que somos libres de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios, de la maldición de la ley moral, y en ser librados de la maldad del presente mundo, que está esclavizado a Satanás y del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria del sepulcro y de la condenación eterna. Librados, el término libertad del presente siglo malo abarca todo eso. No solamente es un mero remedio para nuestra situación actual, que las demás espiritualidades, las demás corrientes ofrecen. ¿Quieres tu milagrito el día de hoy? Da más y se te dará más. Es que si no pides con fe es porque, pues bueno, no tienes fe. Pero es para situaciones ahorita. Y no pensamos en la eternidad. Claro, el día de hoy necesitamos, claro que sí lo necesitamos. Pedimos, tenemos la oración. La oración que nos dio nuestro Señor, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Claro que lo necesitamos. Pero no nada más estamos pensando aquí, sino lo que sigue. Y esta libertad que nos ha dado de Cristo, todo eso abarca. ¿Y quién toma la iniciativa? ¿Quién toma la iniciativa? Dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién da el primer paso? Dios. Desde antes de la fundación del mundo, en su decreto eterno había establecido esto. Yo les invito nuevamente a leer Hechos 13 y 14, porque va a ver cómo desde la creación, desde el Antiguo Testamento, tenemos cómo se va desenvolviendo todo este plan de redención. Y el punto central es Cristo. Y a manera de aplicación, pregunto, ¿con qué participa el hombre? ¿Con qué? Ahí lo tenemos, con su pecado. ¿Es lo único con lo que participamos? ¿Buscamos a Dios? No. El hombre en la condición en la que está de pecado y de miseria no busca a Dios. Lo leímos en el orden de culto. Todos se han desviado. Nadie busca a Dios. ¿Es triste? Sí. Es muy triste. ¿Es algo por cual decir a los demás, yo sí tomé la decisión y tú no? No. Si el día de hoy hemos creído en Jesucristo, es porque Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Él quiso que nosotros creyéramos en Él. Y nos dio el don de la fe. Pero nosotros no lo buscábamos. Él nos buscó a nosotros. Él nos rescató a nosotros. Entonces ya vimos cómo, quién es el portador del verdadero mensaje, del verdadero evangelio, no estos falsos evangelios que vamos a ver más adelante. El contenido del evangelio, de qué se trata el evangelio, y cuál es el fin principal del verdadero evangelio.
¿Cuál es el fin principal? Y ahí lo tenemos, ahí mismo está. Que dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para nosotros? No. ¿Quién hace todo conforme a su voluntad para su honra y gloria? Él. ¿Para qué estamos aquí? Para Él. Para Él. Para eso Él lo hizo. Porque todas las cosas le darán a Él la honra y la gloria. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el hombre no se puede gloriar de nada. Por eso es gracia. Gracia inmerecida, favor inmerecido al pecador. No es cuántas veces vas a hacer esto, lo otro, según una religión, según una corriente de pensamiento. Dame más y yo te doy. Mira, yo ya hice, tú dame. No, no podemos. Y todo ha sido por gracia en Cristo Jesús. Él sí hizo. Él sí cumplió. Y nosotros, por gracia, lo recibimos. Por medio de la fe. ¡Qué maravilloso evangelio! ¡Qué maravilloso evangelio! ¡Qué maravilloso evangelio para que a Él sea la honra y la gloria! Entonces tenemos en estos primeros versículos el evangelio resumido. Y ese debe de ser nuestra motivación el día de hoy y todos los días que vengan. Aquí, en esta misión, en nuestras vidas, donde quiera que estemos, que hemos sido salvados por gracia. Y que esa gracia la queremos compartir. Porque no es nada más para nosotros. No nada más se queda aquí, en estas paredes, en un video, en una transmisión. No. Es compartirla, porque a eso nos llama. Pero tenemos que tener en cuenta cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Vamos a orar. Alabado Señor y Padre, gracias. Gracias porque el día de hoy hemos escuchado tu palabra. Gracias porque hemos sido confortados, hemos sido confrontados, Padre, y gracias por ello. Ayúdanos a proclamar este evangelio aquí en esta misión, pero también donde quiera que estemos. Y que también, si es tu voluntad, podamos ayudar a otras iglesias. Porque así como el apóstol Pablo fue tan feroz en defender el verdadero evangelio, porque es cuestión de vida o muerte. O es gracia o no lo es. No hay medias tintas, Señor. Pero gracias, Padre. Gracias por ello. Que por medio de tu maravillosa gracia tenemos paz para contigo. Podemos tener paz unos con otros. Pero no solamente en esta vida, sino en la que sigue. Ahí está nuestra esperanza, Señor. Que podamos compartir y vivir esto, Señor, en nuestras vidas. Para ti, para tu honra y gloria. Porque todo, Señor, lo pedimos y te damos gracias solamente en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.